Por supuesto, tenemos que empezar, como no podía ser de otra forma, con la referencia macroeconómica que les hemos estado analizando desde el primer minuto aquí en Negocios Televisión. PIB de Estados Unidos, que sube un 2,9% en el cuarto trimestre del año. Enseguida les enseñaremos el gráfico para que puedan ir comparando. Pero sí, Estados Unidos, que el año pasado tuvo durante un periodo breve una recesión técnica, sale con mucha mejor nota de lo esperado este 2022. Sí que es cierto que hablamos de la primera lectura de esta cifra, que todavía va a estar sujeta a algún cambio, a alguna revisión, pero aún así ya nos indica que cierra Estados Unidos mucho mejor de lo esperado en términos de PIB el 2022. ¿Hasta qué punto vamos a poder hablar de un adiós a la recesión? Bien, al respecto todavía hay muchas dudas, pero desde luego la FED suma más argumentos para seguir con las subidas de tipos de interés. Segunda cuestión del día, economía de guerra. Es un término que se está acuñando cada vez con más fuerza en la Unión Europea. Bueno, en Europa en su conjunto, pero el Parlamento Europeo habla en términos de la Unión Europea y enseguida también les vamos a desgranar en qué consistiría aplicar realmente esa economía de guerra. Pero desde el Parlamento Europeo ya lo están pidiendo, que vayamos tomando una mayor conciencia porque el riesgo, la escalada, está aumentando en el conflicto bélico en Ucrania. Y esto nos lleva, por tanto, también a la tercera clave. ¿Qué es lo que están haciendo ya o empezando a hacer algunos países? Bueno, en el caso de Dinamarca está planificando aplicar el servicio obligatorio militar también para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han dado cuenta que solo con la mitad de la población en edad de hacer el servicio militar no bastaba para tener un ejército lo suficientemente musculoso para la que podría venirse. Dinamarca ahora mismo empieza a prepararse ante una posibilidad de escalada en el conflicto. La OTAN además está premiando para que haya un mayor gasto en la defensa por parte de los distintos países miembros. Dinamarca es miembro de la OTAN y tiene que cumplir además con ese objetivo pactado del 2% del PIB. Indica que más o menos para 2030, 3 años antes de lo previsto, podría conseguirlo, pero mientras tanto empieza a prepararse ante, como decimos, un peor panorama, un peor escenario en Ucrania. Y cuarta clave, esto tiene más que ver con la Reserva Federal y con cambios que podrían sucederse en las próximas semanas. ¿Por qué? Pues porque el actual asesor económico de Joe Biden va a renunciar al cargo, va a salir después de 2 años en el puesto y Biden está empezando a sondear quiénes podrían ser los próximos, bueno, el próximo o la próxima que ocupe ese cargo. Bien, pues un nombre suena con mucha fuerza, es Lael Brainard, la que podría ser la nueva asesora de Joe Biden en el Consejo Económico Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Brainard es la número 2 en la Reserva Federal, es decir, la mano derecha de Jerome Powell, y el hueco que dejaría en la Reserva Federal sería significativo si tenemos en cuenta que esto se produciría ya, o el impacto al menos empezaría a apreciarse en la segunda mitad de este año, un momento en el que vamos a tener un debate claro en el seno del Banco Central estadounidense respecto a qué hacer en esta pauta de subida de tipos. Así que todas esas claves son las que vamos a analizar a continuación. Y empezamos, como decimos, mirando al gráfico que nos deja el último dato del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2022, con esa escalada, con esa subida del 2,9%. Podríamos decir, por tanto, que Estados Unidos, ya se lo decíamos, acaba el año con una nota mejor de lo esperado y el crecimiento ha sido también, ha batido las expectativas, ha sido mejor. Se esperaba un 2,6%, así que ahí tenemos una mejora significativa de 3 décimas, pero sí que es cierto que si lo comparamos con el dato anterior, ha sido un menor crecimiento que el registrado en el tercer trimestre, que era del 3,2%, y ahí precisamente en el gráfico podemos ver esa pequeña disminución. Primer y segundo trimestre de 2022, recordemos, teníamos esa contracción en el PIB que nos indicaba, al menos sobre el papel, sobre la teoría económica, una recesión técnica. La pregunta es si ante este dato que tenemos en estos momentos podemos hablar o no de una recesión. ¿Podemos descartarla en Estados Unidos teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de su economía? Bueno, los expertos, además lo hemos estado abordando aquí en Negocios Televisión, al conocer el dato nos insisten en que todavía es muy pronto para hacer esas cábalas. ¿Por qué? Pues uno de los principales motivos, porque estamos hablando de datos atrasados. Nos encontramos ya en el primer trimestre de 2023, finalizando
analizando el primer mes del primer trimestre y estamos hablando de la primera lectura del último trimestre de 2022. Vamos con cierto retraso y hasta que tengamos la siguiente lectura, que va a ser algo más robusta, puede haber variaciones, insistimos, pues seguimos avanzando en un primer trimestre de 2023 cuya realidad podría haber cambiado. Así que una recesión, quizás más suave que profunda, todavía podría entrar en un escenario probable. Así que a pesar de estas señales de resiliencia, la preocupación por una recesión en Estados Unidos sigue estando ahí. Los esfuerzos de la Fed para frenar la inflación a través de aumentos de tipos de interés todavía podrían desencadenar recortes de gastos, pérdidas de empleos, lo hemos estado viendo además en algunos sectores, sobre todo en la última parte de 2022. Y recordemos que era BlackRock quien en su informe semanal, en su análisis de la semana, decía que la Reserva Federal todavía puede infligir mucho daño a la economía. Es más, BlackRock decía que le preocupaba sobre todo que los mercados podrían ser especialmente vulnerables a este daño que puede infligir todavía más la Reserva Federal, que quizás los mercados no están teniendo esto en cuenta. Así que bueno, si desgranamos un poquito más los detalles de este aumento del PIB del último trimestre de 2022, hemos visto aumentos, por ejemplo, en la inversión, en inventarios privados, en el gasto del consumidor, en el gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y también local, y todo esto ha compensado en parte las disminuciones en la inversión fija residencial y también las exportaciones. Las importaciones, que recordemos suponen una resta en el cálculo del PIB, han disminuido. Y respecto al gasto de los consumidores, aquí merece la pena también hacer una mención especial porque supone ese consumo el principal motor de la economía estadounidense. Hemos visto cómo los consumidores en esta recta final de 2022 todavía han gastado de forma sólida en servicios como por ejemplo viajes, cenas, sobre todo después de la pandemia. Es decir, que en Estados Unidos todavía esa capacidad de ahorro cosechada durante la pandemia ha hecho que se siga consumiendo, que el consumo interno siga estando fuerte. El gasto en bienes se ha enfriado, sí, pero en este caso se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. Bueno, vamos a mirar también qué es lo que ha ocurrido con el dólar, porque sí que es cierto que ha habido un pequeño movimiento al alza, pero ha sido muy rápido. Ese movimiento alcista ha sido justo el pico que están viendo ustedes, el más señalado. Ese pico se ha producido justo a las 2:30 de la tarde, hora central europea, que era el momento en el que conocíamos el dato de PIB. Sin embargo, luego hemos visto cómo entraba de nuevo en descenso y ahora vuelve a subir el índice dólar, pero sí que es cierto que es significativo ver ese pequeño movimiento que ha ejecutado justo en ese momento. De todas formas, tenemos que tener en cuenta el contexto. Esto nos sigue indicando que hay una economía robusta en Estados Unidos, así que la inflación no va a dejar de ser el principal foco de atención de la Reserva Federal. Una economía fuerte puede absorber unos tipos de interés más altos. En esto se va a basar sobre todo Jerome Powell, así que podríamos esperar más discursos de la Fed en esas líneas, aunque también tenemos que recordar que este dato coincide con el periodo que se llama blackout en inglés, en el que los miembros que tienen poder de voto en la Reserva Federal se abstienen de hacer declaraciones, así que para eso vamos a tener que esperar todavía a la semana que viene. Pero bueno, mientras tanto sí que queríamos destacar ese movimiento al alza del dólar justo en el momento en el que conocíamos el dato. Un PIB más sólido siempre puede desencadenar un repunte en el dólar y debilitar las acciones, aunque por lo que estamos viendo en los futuros de Wall Street no se está produciendo esa debilidad en los títulos, más bien estamos viendo todo lo contrario. En Nasdaq 100 parece que va a abrir con fortaleza, S&P y Dow Jones se van a estar moviendo más o menos en términos de medio punto porcentual, pero enseguida lo vamos a poder comprobar porque quedan apenas unos minutos para que Wall Street abra sus puertas. Y por cierto, antes de pasar a la siguiente clave, vamos a aprovechar para detenernos en los